Comenzamos la última fase del programa y en esta fase vamos a tratar un nuevo síndrome de inanición de lechones. Lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte en la que Enrique Marco y Guillermo Ramis nos harán por una parte la presentación del síndrome y el desarrollo de algunos casos, y parte que hará Enrique Marco, y Guillermo nos aportará un poco las posibles interacciones de esta enfermedad con la genética. La segunda parte será una parte de presentación de casos clínicos a cargo de Lali Coma y Juan Grandía, que nos harán también una relación de algunos casos vistos en algunas explotaciones españolas. Sin más, Enrique, cuando quieras. Gracias. Sí, no, ahora voy. Bueno, buenos días a todos. Como podéis adivinar, yo no soy Andreas Palser. Andreas Palser desafortunadamente tenía que dar la primera charla, se le murió su padre y tenía que estar en el funeral esta semana, con lo cual nos ha mandado las diapositivas y yo voy a intentar transmitiros lo que a lo mejor él hubiera querido decir. Vamos a ver si me sale bien. Nos ha tocado una hora, Guillermo y a mí y a Andreas, de hablar de un síndrome donde tenemos muchas dudas, ¿vale? Y entonces lo que vamos a intentar es poner un poquito de orden, es decir, explicaros un poquito lo que hay, qué es lo que se ha hecho hasta el momento. Yo voy a exponeros un caso práctico, Guillermo pondrá un poquito más de ciencia, ¿vale? Y después supongo que con los casos clínicos pues, tendremos tiempo de debatir y de preguntar y de responder si es que sabemos las respuestas. Bueno, en Alemania ven bastante el mismo cuadro que vemos en España. Unos días después del destete se empiezan a ver unos animales que se quedan delgados. No siempre son los animales pequeños, pueden ser los grandes. Es decir, no hay una relación entre si es el mejor o el peor al destete. Estos animales se quedan delgados, la afectación puede ser muy variable, a veces hasta el 20% de los casos, en algunos casos hasta el 50% de animales que se ve que pierden condición. Y la mortalidad aparece unas 2 semanas post-destete. Ahí es donde estos animales empiezan a caer, empezamos a ver las bajas. La mortalidad puede llegar en algún caso a superar el 10% y en los peores casos puede llegar hasta el 20%. Básicamente lo que pasa es que estos animales no comen, no tienen apetito, no comen, se quedan apáticos y los animales afectados son independientemente del sexo, es decir, afecta a machos y a hembras y también es independiente de la edad del destete. Aunque luego veréis que yo os voy a presentar algún dato que genera otro interrogante aquí, en si es independiente o no de la edad del destete. Bueno, en Alemania sabéis que tiene una visión muy clínica de la veterinaria, con lo cual afrontan el porcino como si fuese también un animal de compañía. Entonces hacen generalmente bioquímica, hacen una serie de cosas que quizá nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer. Bueno, ¿qué encuentran? Leucocitosis, un hematocrito alto, una glucosa baja, fósforo bajo, bilirrubina alta y lesiones gastrointestinales, básicamente gastritis, colitis, un hígado graso y atrofia de los bilis, en definitiva, lesiones asociadas a la caquexia, a animales que no están comiendo. ¿Desde cuándo vemos esto? Bueno, pues las primeras descripciones son desde el año 2010, 2011, básicamente Canadá, Estados Unidos, luego aparece una descripción también en España y en Portugal, con estas morbilidades que os he dicho, entre el 1 y el 20%, ¿vale? Y como patología principal lo que se observa es una rinitis crónica y una gastritis, más la atrofia de vellosidades y las lesiones típicas de inanición. ¿Qué clínica presentan estos animales? Pues la clínica de un animal que no come, es decir, chupan, están mordiendo en el aire, se quedan como lentos en los movimientos, a veces los veis deambulando por los corrales, es decir, un animal que ya está perdiendo todas las fuerzas. Entre las causas que se han barajado, y os presento aquí lo de Andreas, bueno, pues se han barajado virus. Se ha hablado de rotavirus, se ha hablado de beta coronavirus,
Se han planteado otros posibles antígenos sin llegar a concluir qué es lo que puede haber detrás. Incluso ha habido gente que hablaba de deficiencias nutricionales, se ha hablado de deficiencias de vitamina D, ¿vale? Sobre todo en animales lactantes, pero todo esto sin llegar a una conclusión. Es decir, en la literatura vais a encontrar un montón de papers donde, por ejemplo, en este de aquí se investiga el diagnóstico de este tipo de síndromes sin llegar a una conclusión que nos lleve a decir que hay un patógeno que esté detrás de este síndrome, por lo menos un patógeno conocido. Ha habido otros papers, alguno conocido bastante bien por Guillermo, donde hemos correlacionado esto incluso con genética. O sea, hay una predisposición genética, sí o no, hay ciertas líneas más afectadas unas que las otras. Cuando hemos intentado afrontar el problema como un proceso simplemente infeccioso, por ejemplo, veis el paper este de aquí, intentando homogenizar vísceras de un animal e inyectar estas vísceras o dárselas a un animal sano y ver si desarrolla el mismo síndrome, los animales no desarrollan el síndrome, es decir, no se cumplen los principios de Koch como los entendemos. ¿Cómo lo ven en Alemania? En Alemania tienden a haber más problemas cuando ellos destetan a 3 semanas respecto de destetar a 4 semanas. Los problemas no aparecen directamente después del destete, sino que aparecen algunos días o semanas más tarde, es decir, tienden a verlo un poquito en retraso. Y el síndrome se les agrava cuando esto se combina con ciertas condiciones de alojamiento que no son las ideales, como pueden ser pues, la sobredensidad en las salas o una inadecuada aporte o de pienso o de agua, como dice en este caso. ¿Qué es lo que se hace? Lo que hacen en Alemania es bastante lo que hacemos también en España, es decir, al final con estos animales se les intenta dar un tratamiento especial, se les separa, se les coloca en un corral donde hay extra de calefacción, donde normalmente se les coloca algún tipo de suelo sólido para que estén más confortables, donde se les vuelve a dar una dieta bastante más de más calidad que la que estaban tomando sus compañeros, generalmente incluso con inclusión de productos lácteos o incluso de suero. Se les dan tratamientos antibióticos para poder controlar infecciones secundarias que podrían estar ahí y evidentemente se intenta dar un manejo extraordinario. Con todo se reducen esas pérdidas, pero este, digamos, manejo de extra calidad no tiene el resultado que esperaríamos tener en un animal que simplemente lo que le pasa es que no está comiendo. Uno de los comentarios que hace Andreas es que ellos ya veían este tipo de situaciones antes de que se describieran en la literatura internacional. Es decir, en Alemania ya se habían visto algunos casos de estos. No se había hecho un diagnóstico patológico, es decir, no se había investigado en profundidad el tema. Y en muchos casos se habían solucionado sobre todo en base al tratamiento que el granjero en concreto le había dado a esos cerdos y por lo tanto no habían ido más allá. Muchos casos ellos los habían relacionado con presencia de micotoxinas. Sabéis que en Alemania es un país húmedo y por lo tanto el tema de las micotoxinas en centro de Europa es un tema que está siempre encima de la mesa. Temas de mala alimentación o de mala formulación de la dieta. Otra vez, si pensáis en Alemania, donde las estructuras ganaderas son pequeñitas, donde hay todavía mucha gente que se hace el propio pienso, que utilizan una alimentación líquida, el tema de la formulación o de la elaboración de la dieta tiene una importancia bastante más grande que la que puede tener aquí, donde el tema está mucho más profesionalizado. O temas de dietas erróneas, sobre todo vais a ver un ejemplo con, por ejemplo, porcentajes de agua y pienso en una ración líquida. Ellos buscan siempre la presencia de DON, de deoxinivalenol, en las dietas, porque el deoxinivalenol sabéis que está relacionado con una reducción de consumo y ha estado esto descrito por muchísimos autores. Y ellos llegan a identificar cantidades de DON en dietas altísimas, ¿vale? Se sabe que cuando superamos las 900 ppb, pues hay una reducción de absorción de nutrientes, hay una inmunosupresión y en principio estaríamos forzando a ese animal hacia una condición de caquexia o de falta de apetito. Bueno, algunos ejemplos de dietas, de contaminaciones que ellos encuentran, no sé si lo veis bien todos los números, pero fijaros aquí, por ejemplo, el dioxinivalenol está a una concentración de 1200 ppb.
En este otro caso 1500 ppb, es decir, ellos se encuentran con relativa frecuencia contaminaciones de este tipo y evidentemente cuando tienes un cuadro de animales que no comen y concentraciones de dioxina en dieta, pues la asociación la hacemos bastante rápida. Literatura al respecto, pues veis que las distintas literaturas todas tienden a relacionar la presencia de DON con una reducción de la ganancia media diaria. Algo particular de Alemania, que para nosotros es, yo diría que atípico porque no tenemos tantas instalaciones que den alimentación líquida al destete, es cuando la concentración de esta alimentación líquida es demasiado diluida, es decir, hay muy poca materia seca en lo que es la alimentación líquida, ellos tienden a ver con mucha mayor frecuencia este tipo de animal que se queda delgado a post-destete. Como veis, pocas conclusiones por la parte de Andreas. Algunas dudas que vamos a intentar, algunas seguramente las resolveremos y algunas otras las vamos a hacer más grandes. Voy a ver, yo creo que esto lo puedo cambiar yo. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a ver esto si lo consigo hacer. Cancelar. Este sí que soy yo. Soy más bajito y más delgado que Andreas. Vais a ver que no voy a explicaros cosas muy distintas a lo que explicaba Andreas. Lo primero y lo curioso de este síndrome es que últimamente en la veterinaria nos gusta marear mucho con el nombre, Y desde que salió el tema del circovirus, y os acordaréis que le llamábamos el Post-Winning Multisystemic Wasting Syndrome, lo de las siglas y las combinaciones de siglas va siendo cada vez más complejo. En este caso empezamos hablando de un síndrome catabólico, el Post-Winning Wasting Catabolic Syndrome, el PWBCS. El PWBCS pasó al Post-Winning Fading Peak Anorexia Syndrome, que sería el PFPAS. Luego al Nursery Peak Failure of Thrift Syndrome y finalmente nos hemos quedado con el PIF porque es más fácil de pronunciar que todos los anteriores, que es el Peri-Weaning Failure to Thrift Syndrome. Y esta es la nomenclatura que hemos aceptado, yo creo que a nivel internacional y de lo que estamos hablando esta mañana. ¿Qué es lo que vemos? Vemos cosas como esta, animales que pintan bien y otros animales que se van quedando secos y me diréis, bueno, pero esto es normal, en cualquier destete tenemos una foto de este tipo. Sí, y es verdad, en cualquier destete hay una foto de este tipo y esto es lo que sorprende, o sea, esto no es raro, esto lo hemos visto toda la vida. Lo que es raro es esto. Es que hay una serie de animales que van de coña y yendo algunos muy bien, otros simplemente se quedan atrás. Pero no es un cerdo, sino que son bastantes cerdos. Y eso es lo que empieza a ser característico. No simplemente el hecho de tener un animal delgado, que eso per se no es nada sorprendente, sino la combinación de estas dos cosas. Cuando aparecen, a la semana post-destete empezamos a ver algunos animales que se quedan delgados y los síndromes y los síntomas son mucho más evidentes a las 2-3 semanas post-destete. ¿Cuántos afectados? Si me preguntáis a mí os diré que alrededor del 10%. Eso es lo que acabas viendo. ¿Se mueren todos? No. Normalmente vamos a tener mortalidades algo inferiores al 10% y con una variabilidad de lote. Es decir, de lote a lote puede haber una diferencia considerable. Os pongo algunas fotos para que veáis de qué estamos hablando. Esto es una granja en Polonia, que es lo que os voy a describir ahora. Es un caso de una explotación en Polonia. La he puesto como ejemplo porque es una explotación extremadamente limpia y eso es lo que hace que sea un poco particular, ¿no? Tendemos a ver muchas veces estos síndromes en explotaciones donde tenemos PIRS, donde tenemos otras patologías y parece que si hay otras patologías siempre tienes una explicación. En este caso no hay otra patología y destetamos unos lechones en un ambiente bueno, con una buena temperatura, una instalación de buena calidad, lechones de mucho peso, es una granja que funciona en bandas de 3 semanas, destetando a 28 días, es decir, una buena calidad de lechón. Y a las 3 semanas post-destetes empezamos a tener estos elementos. O estos. Es decir, simplemente esos animales están no como los destetamos, están muchísimo peor. Pero sus compañeros están perfectos. O sea, a sus compañeros no les pasa absolutamente nada.
y evidentemente cuando llega a este punto o se mueren o los matamos. Hay un momento en que tienes que decidir sacrificar estos animales. En este caso la explotación es negativa a PIRS, negativa a micoplasma, negativa a rinitis atrófica, negativa a APP, negativa a disentería, negativa a los mayores patógenos o por lo menos aquellos que consideramos como patógenos importantes desde un punto de vista económico. Evidentemente, cuando tienes un cuadro de estos, y en este caso había casi un 10% de mortalidad, os podéis imaginar que por ahí pasa todo Cristo y se investiga todo lo posible. Es decir, vuelves a chequear si la granja es negativa de PIRS, vuelves a chequear si es un tema de circovirus, vuelves a chequear un montón de cosas, se realizan pruebas de diagnóstico infeccioso, pero además también histopatología. Y os enseñaré algunas de las analíticas que se hicieron en este caso. Vais a ver analíticas mandadas a Alemania y analíticas mandadas a Polonia. En este caso son analíticas mandadas a Alemania, donde lo único que ven es pues una ligera deplección linfocitaria con una cierta degeneración, una degeneración grasa del hígado, que la habéis visto también en otros casos. Fijaros que la asocian o a una anemia o una condición de hipoxia, en definitiva un animal que está en inanición. Lo curioso, quizá particular de este caso, es que hay una ligera deplección linfocitaria, cosa que en otras descripciones no se observa. Cuando se hacen hibridaciones in situ, porque las lesiones podrían sugerir que era un tema de circovirus muy temprano, ahí no hay circovirus, en ningún animal se detecta circovirus, ni a nivel de tejidos ni a nivel sanguíneo. Se mandan las muestras a otro laboratorio, en este caso el laboratorio de Puławy, que es el laboratorio central de Polonia, donde prácticamente hacen la misma, una hibridación in situ, descartan el tema circovirus, siguen viendo estas deplecciones linfocitarias moderadas, no severas, en esos animales, y nada más, simplemente atrofias de vellosidades y atrofia de timo, otra particularidad de estos animales. No se detectan virus o bacterias. Es verdad que ciertos procedimientos agravan esta situación, es decir, en granjas donde este síndrome aparece y se está vacunando animales en la fase de postdestete, lo que podemos ver es un agravamiento de la situación, precisamente porque lo que estamos haciendo en esos animales es, al demandarles una reacción inmune, posiblemente es agravarlo. En este caso no era el caso, porque no había vacunas al destete. Y curiosamente ha habido gente que lo ha asociado a ciertas líneas genéticas. Las lesiones que os he dicho, atrofia de timo. Una de las cosas que se observa también en estos animales y que la describió, yo creo que estuvo aquí Pedro López, un veterinario portugués, dio una charla en Anaporc un par de años sobre el mismo síndrome y él presentó unos datos que os enseñaré sobre animales que presentan una cierta lesión cardíaca, una dilatación a nivel del corazón, sobre todo a nivel del corazón derecho, asociado a este síndrome. Ahora os enseñaré algunas fotos. Es decir, es común ver animales de este tipo con pulmones perfectamente limpios, con la grasa coronaria que empieza a estar gelatinosa porque se está usando ya las últimas reservas que tiene el animal, pero fijaros en el ventrículo derecho de este corazón. Otra vez un ventrículo derecho muchísimo más grande de lo que es habitual. En una tesis de máster realizada en la Universidad de Lisboa, uno de los alumnos de Pedro se dedicó a investigar en estos casos y a ir recopilando las lesiones que encontraban a nivel macroscópico, qué es lo que encontraban en este tipo de lechones, y fijaros que las lesiones cardíacas las encontraron en un buen porcentaje de estos animales. Es decir, que es algo que va viendo. No estamos habituados en veterinaria, sobre todo en veterinaria de porcino, a observar corazones, pero parece que es algo que está ahí, por lo menos en un porcentaje importante. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una dilatación. ¿Veis la pared mucho más estrecha? ¿Vale? El ventrículo derecho mucho más grande comparado con un corazón mucho más normal, con una pared muchísimo más gorda. Eso es lo que observamos. ¿Por qué? No tenemos ni idea. No tenemos una relación con agentes causales conocidos. Habría una hipótesis de decir, oye, es que estamos usando un berraco que predispone a este fallo cardíaco, es que estamos usando algún animal que predispone a esto. De hecho, una de las cosas que empezamos a observar en alguna de estas granjas es que parecía que el cuadro había aparecido después de algún cambio de línea genética. Cuando observamos esto, una de las cosas que se hicieron, o que hice en este caso, es llamar a Guillermo y decirle, Guillermo, ¿tú puedes mirar quién es el padre de estos bichos?
Entonces lo que hicimos es coger muestras de estos animales. Curiosamente, ya os enseñaré luego los resultados, curiosamente, y estos son datos de Antonio Martínez, que presentó un trabajo a nivel interno en Vallcompanys, y los datos me los ha pasado Albert Vidal. Él tenía una granja donde le dio muchas vueltas a este síndrome y hizo relaciones que pocos de nosotros hemos hecho. Por ejemplo, él hizo una relación entre afectados y de quién eran hijos. Y curiosamente, fijaros que estos serían las camadas en azul y estos son las bajas, de quién eran. Es decir, parecería que hay un efecto camada. Lo que si hablamos de un proceso genético no tendría ningún sentido, tendría mucho más sentido en un proceso infeccioso. Curiosamente, si os acordáis de lo que decía Andreas en su presentación, decía, no hay una relación con el día del destete, parecería que cuando destetamos a 21 días vemos esto de una manera bastante más grave. Bueno, en su caso particular, cuando él intentaba asociar las camadas con el día del destete, fijaros qué cosa tan curiosa. Los del día 22 algo les pasa que no les pasa a los del día 23. Es decir, es otra relación de estas difícil de explicar. Os decía antes que nosotros, junto con Guillermo, investigamos de quién era el padre. Dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a coger muestras de los lechones que están tocados y vamos a hacer una prueba de paternidad. Vamos a saber si de esos lechones tocados el padre es siempre el mismo. No sabremos si es de origen genético o si es otro origen, pero vamos a ver si hay alguna relación ahí. Y os enseño algunas de las analíticas que hemos hecho. Esto fue la granja esta de Polonia, que habéis visto las fotos, donde era una granja pequeña, una granja de 300 cerdas, con lo cual no había muchos berracos, me parece que había 5. Y fijaros en esto, y luego me decís a quién os cargáis. Yo me cargué al B2 y al B3. La granja hoy no tiene ningún problema. Solución, sí. ¿Sabemos lo que es? No. Esta es otra granja. ¿A quién os cargáis en este caso? ¿Vale? El 11 ya no está, ya nos lo hemos comido. Mucha gente se pone muy nerviosa, sobre todo las casas de genética se ponen muy nerviosas cuando ven cosas de este tipo. Y yo creo que aquí hay que ser abiertos de mente. No estamos diciendo que esto sea un tema de genética, estamos diciendo que puede ser que haya una relación padre. Podría ser hasta infecciosa. Imaginaros que esto fuese un virus SIDA. Habría una relación con el padre y estaríamos hablando de una causa infecciosa. Es decir, esto no descarta nada. Simplemente lo que aporta es una vía más de intentar solucionar un problema que tenemos en el campo. Conclusiones pocas, muchas dudas. Yo sigo teniendo muchísimas dudas y de hecho cuando Anapor me pidió, Lali me llamó y me pidió que hablara de esto, pensé, vaya marrón. ¿Qué es lo que voy a decir nuevo? Porque hay poca cosa nueva que decir. Lo único que tengo son dudas, ¿vale? Por una parte parecería que estamos delante de un proceso infeccioso, o así parece, pero no tenemos unas lesiones características, hay algo ahí detrás, pero poco evidente, hay estas relaciones con ciclo o con algún parámetro en concreto, pero luego tenemos también una relación con berracos, ¿no? Y podríamos hablar si es genético, si es congénito, si es algo que lleva a ese berraco en concreto, o si son animales portadores de alguna cosa. Y todo esto lo tenemos todavía en el aire. Yo espero que ahora Guillermo por lo menos aclare alguna de estas dudas. Gracias. Esto es magnífico, se está cambiando el solo. Yo no toco nada. Buenos días. Lo primero que quiero es, desde luego, agradecer a Anapor que me haya invitado y sobre todo a Enric que decidiera compartir su tiempo conmigo. Cuando me llamó y me dijo, ¿por qué no hablamos juntos de esto? Me pareció lo lógico porque además todo lo que yo he hecho realmente lo empecé gracias a Enric, porque Enric fue el primero que tuvo la inquietud de plantearnos si realmente podíamos determinar si un animal producía más animales enfermos que otros animales en casos muy concretos. Que la genética influye en cómo es cada animal no nos cabe ninguna duda, y a mí me gusta poner 2 diapositivas que son muy ilustrativas. Una es esta. Fijaros cómo dentro de una misma especie tenemos una variabilidad de fenotipos espectacular, y esto
en gran medida se debe, sin duda, al ácido nucleico que tienen estos animales en sus células. Y otra es esta, ¿os acordáis de este gráfico? Bioquímica, no había forma de aprendérselo, pues fijaros, voy a coger este trocito de aquí, y en ese trocito de ahí hay 13 enzimas diferentes que son el resultado de la transcripción de un gen, y que si alguno de ellos está alterado, puede hacer que alguna de esas enzimas no funcione bien o funcione en exceso. Y todo eso dará como resultado cambios fenotípicos e influirá en que los animales tengan una conformación otra, una salud otra, o que realmente puedan llegar a desarrollar incluso una enfermedad. Por lo tanto, a partir de ese punto nos empezamos a plantear, ¿existe alguna relación genética entre esta enfermedad, este síndrome? ¿Existe alguna relación entre este síndrome y la genética y el acervo genético que llevan los animales en sus núcleos? Pues bueno, hicimos distintas cosas. Lo primero que hicimos, como os ha dicho Enric, fue empezar con pruebas de paternidad. Él nos encargó las 2 primeras y como vimos unos resultados que nos sorprendieron a todos, a partir de ahí decidimos hacer casos control, os los enseñaré ahora. Después de eso, pues no sabíamos que había determinados animales que producían animales con tendencia a enfermar, pero no sabíamos que había. Entonces, pues hemos tratado de hacer estudios de asociación utilizando los mismos marcadores que utilizamos para las paternidades, los microsatélites, y además hemos ido un paso más adelante y hemos utilizado otro tipo de marcadores que son los SNPs, las mutaciones puntuales, buscando en un panel de 60.000 SNPs a lo largo de todo el genoma de los cerdos. Y también hemos querido saber si había alguna relación con el sexo, no en el sentido en el que estáis pensando, enfermos, sino en si había más predisposición por los machos o por las hembras para enfermar, o al menos de las muestras que nosotros habíamos analizado, qué había más, si machos o hembras, ¿vale? Bueno, lo que os voy a enseñar primero son esas pruebas de paternidad que hicimos, las 2 primeras, insisto, nos las mandó Enric, una granja en el norte centro de España, una granja en Polonia. En estos 2 casos no teníamos animales sanos, solo teníamos animales enfermos y los potenciales padres para tratar de determinar quién había producido en mayor proporción esos animales enfermos, y posteriormente nosotros hicimos 2 estudios caso control, uno en el centro de España y otro en el norte, de granjas donde alguien nos dijo tengo PFTS, tomamos muestras de animales sanos y de animales enfermos. Incluso en este caso tomamos muestras con 6 meses de diferencia de animales enfermos. Bueno, ¿cuál era el protocolo a seguir? Evidentemente íbamos a la granja en estos casos, en los casos en los que no fuimos a la granja, pues nos mandaron las muestras, tenía que haber una clínica compatible, obviamente, un cuadro lesional compatible, pero como os ha dicho Enric y nos ha dicho Andreas en ausencia, no existe un cuadro histopatológico que sea propio y definitorio de esta enfermedad. Existen ciertos eventos que no sabemos explicar, como esa atrofia del timo, por ejemplo, esa rinitis crónica, en algunos casos encefalitis o meningitis no purulenta. Bueno, pues teníamos que encontrar esas lesiones para que nosotros diéramos por válido el diagnóstico PFTS. Eso también lo hicimos en el caso de Polonia, si no recuerdo mal, le hicimos diagnóstico histopatológico. A partir de ahí, ¿qué hacíamos? Pues distintas pruebas para descartar por lo menos los patógenos mayores. PIRS y circovirus. Ya sé que alguien me puede decir, joder, son pocos patógenos, pero en realidad son los patógenos clave en esa época de la vida de los animales que podrían producir una clínica compatible, incluso un cuadro lesional bastante similar. Bueno, en el momento en que teníamos todo eso confirmada la clínica, confirmadas las lesiones, descartados los patógenos primarios, lo que hacíamos era aislar ADN de los animales enfermos, aislar ADN de todos los potenciales padres y con un panel de 25 microsatélites y software tratar de hacer una relación probabilística entre los berracos y los lechones enfermos. Bueno, esto es cómo se haría un test de paternidad normal y corriente para cualquier finalidad, ¿vale? Debo decir que si alguien está pensando, joder, qué cabrones, estos mandaron muestras infectivas desde Polonia, que no, que lo que nos mandaron fueron tarjetas FTA, que son, todos los que tenéis hijos, le habéis hecho la prueba del talón a vuestro hijo, es simplemente una tarjeta de papel que aparentemente es secante, normal y corriente, en realidad no, tiene mucha tecnología metida y lo que hace es destruir todas las proteínas y se guarda solo los ácidos nucleicos.
con lo cual has evitado el peligro de mover material infectivo entre países. Bueno, de Polonia, evidentemente, la forma más adecuada fue enviarnos esas tarjetas FTA con la sangre de los candidatos y de los berracos. Y los resultados que obtuvimos, Enric ya os ha adelantado los dos primeros casos, estos son los dos primeros. En un caso, el 60% de los lechones los producía un berraco, si lo juntábamos con el otro, se iban al 80%, eso significa hacerle así la cruz a esos dos berracos, os lo ha dicho Enric, y en el otro caso, exactamente igual, teníamos dos berracos que prácticamente estaban produciendo el 80% de los hijos. Sinceramente, a mí este resultado me sorprendió, y me sorprendió muchísimo. No esperaba encontrar una asociación tan clara entre ciertos individuos y la mayoría de los animales afectados. Claro, una duda que siempre te surge es, ¿se está utilizando todos los berracos en la misma proporción? Y más o menos, en casi todos los casos que hemos visto, se estaban utilizando en la misma proporción cada uno de los berracos, de modo que no había más probabilidad, por azar, de que uno de los berracos estuviera más usado que el otro. Y ahora nos vamos a los casos control, es decir, donde sí teníamos animales sanos e enfermos. Este es el caso del centro de España y fijaros, nos encontramos con que de nuevo, de 5 potenciales padres, entre 2 se reparten el 80% de los animales enfermos. Curiosamente, el que más produce, cuando vas a los sanos, no produce la mayoría de los animales, sino que produce, y además veis que hay una proporción bastante similar entre los distintos berracos utilizados. Esta fue la tercera sorpresa, y cuando fuimos al cuarto caso, que además era un caso mucho más abundante, decidimos tomar más animales, nos volvemos a encontrar con la misma situación. Un solo berraco produce casi el 45% de los lechones y cuando nos vamos a los sanos, ese berraco apenas produce un 10% de los animales. No deja de ser un dato bastante interesante. Esta fue la cuarta sorpresa. Ya sabéis que cuando estamos en el ámbito académico nos encanta ponerle significancias y todas las cosas y efectivamente, como en este caso además teníamos una N suficiente, hay una diferencia significativa entre la frecuencia de animales sanos y enfermos que produce cada uno de esos berracos. Muy bien, pero he dicho que tomamos muestras con 6 meses de diferencia. ¿Qué ocurrió? Esta es la primera toma de animales enfermos, junio de 2013, 40% los produce el berraco 4, 6 meses después, enero de 2014, 45% de los enfermos son hijos del mismo berraco. Se repite exactamente la misma situación con 6 meses de diferencia. No ha cambiado. El mismo berraco que nos producía la mayor parte de los animales enfermos en junio del 2013 nos los está produciendo en enero de 2014. Como veis, vamos de sorpresa en sorpresa y además sorpresas gratas que nos van dando idea de que algo hay y de que algo vamos a poder determinar. Hechos. Los hechos que tienen en común todos estos casos, el primero es que en prácticamente todos, esto comienza después de la introducción de los berracos, que es la primera alerta que nos dio, he cambiado de berracos o he cambiado de línea genética y me empieza a aparecer este problema. Ojo, fijaros cómo no hay una sola línea genética implicada en esta historia. A, B, C y D, 4 líneas genéticas, marcas, quiero decir, cruzadas de distintas maneras, produciendo el mismo fenómeno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué me indica a mí? Pues lo que os ha dicho Enric antes. No tiene aspecto en absoluto de ser una cuestión de una línea, sino tiene aspecto casi seguro de ser individuos dentro de una línea, porque incluso sabemos de algún caso donde han cambiado los berracos por berracos de la misma casa genética y no han tenido el problema. Significa que han cambiado individuos y ese cambio aparentemente ha mejorado ese problema. Bueno, evidentemente, a llegar al diagnóstico para no hacer nada o llegar al diagnóstico, hacer algo y que no funcionara, nos desacreditaría un tanto, pero curiosamente en estos 4 casos se han producido distintos eventos después de haber hecho una acción resultante del conocimiento que habíamos adquirido. Fijaros, en los 2 primeros casos, Enrique os lo ha contado, se matan los berracos, la enfermedad prácticamente desaparece. En el caso control de Logroño, fijaros, de una prevalencia del 10% y una mortalidad en transición del 4%, se matan los berracos que más hijos habían producido y se pasa a una prevalencia del 0,5% y el 1,4% de mortalidad total en transición. Y en el caso de Toledo, es una granja muy pequeñita, 200 cerdas, deciden no cambiar los berracos porque no están demasiado convencidos de que esto sea verdad
y a enero de 2015 la situación sigue siendo la misma. No sé si ahora habrá mejorado, pero el veterinario de la ADS en ese momento me dice que no han cambiado los berracos y que siguen teniendo el mismo problema y que además se siguen volviendo locos haciendo de todo. Que haciendo de todo algo mejora, pero siempre es una mejoría muy poco sustancial y que no termina de producir satisfacción. Por lo tanto, pues esto que parece que aparece o incluso desaparece introduciendo o quitando animales, es verdad, ya se había visto antes, lo podemos confirmar, de hecho, determinando paternidades. Estoy absolutamente convencido de que no es achacable a una línea genética, sino que estamos hablando de individuos dentro de una línea genética y, efectivamente, como he dicho antes, a veces cambian los berracos por animales de la misma genética, desaparece el problema y realmente no has hecho un cambio de línea, sino que lo que has hecho ha sido un cambio de individuos. Bueno, vamos un poquito más allá. He dicho que después de las paternidades habíamos empezado a hacer estudios de asociación. Ya que habíamos hecho el panel de microsatélites, lo teníamos hecho para las paternidades, pues a los que nos dedicamos a la genética pues nos gusta trabajar con estos datos, darle vueltas a ver si en algún momento algo nos dijera, nos diera alguna pista. Pues hicimos un estudio de asociación. Fijaros, esto es un gráfico que se llama Estudio Principal de Coordenadas, porque los genetistas ya nos venimos un poquito arriba y decimos, coño, ¿y si yo le digo al programa, mira a ver si eres capaz de diferenciar dos poblaciones, una de sanos y otra de enfermos? Eso ya sería la locura, porque ya tengo caracterizados y sé que puedo caracterizar los animales. Entonces yo voy y le digo al programa, tengo una población que son sanos, otra enfermos, asígnalos poblacionalmente y sepáramelos a ver si hay una separación clara. Pues como veis, la separación es absolutamente ninguna. Es decir, los animales control y los animales enfermos son indiferenciables desde el punto de vista genético. Fijaros, hay otro dato objetivo que en genética se llama distancia de Ney, que indica lo cerca o lejos que está una población, y esto es prácticamente identidad. Es decir, no puedo separar los animales enfermos de los sanos. Tienen algo, pero no es tan importante como para que, utilizando este panel, que es muy reducido, me consiga separar los datos. ¿Ve? ¿Vamos a probar en Toledo? Nada, exactamente lo mismo. Excepto este artefacto, que parece que está muy lejos, pero no es así, no hay forma de separar, de hacer un círculo que englobe a todos los animales de un grupo y de otro sin englobar al contrario. Fijaros, esto sería un ejemplo de cómo aquí sí que claramente tenemos tres clústeres que podríamos separar englobando al 90% de la población. Siempre se nos queda algún animal fuera, pero fijaros cómo claramente podríamos separarlo. No ocurre esto con los animales que tienen PFTS y con los animales control. Si hacemos otra aproximación con otro software y le decimos, vaya a ser que el problema es que por azar y combinaciones lo que estemos produciendo son animales más homocigotos. Ya sabéis que nos han explicado que esto de la consanguinidad no es bueno porque le reduce variabilidad a los animales y la variabilidad está relacionada con la aparición de alteraciones morfológicas, patologías. Pues vamos a ver si esto es verdad. Y el primero que hicimos, los he puesto al revés, pero el primero que hicimos fue este análisis. Esta es la raya importante de todas estas barras, que me dice que la población control tiene más heterocigosidad que la población enferma. Es decir, son más variables genéticamente. Esto te da un subidón que dices, joder, a ver, que estoy yo ya centrado y estoy encontrando. Entonces voy y hago el caso de Logroño, que tiene muchos más animales, y resulta que los animales enfermos tienen más variabilidad genética que los animales control. Ahí ya te vienes otra vez abajo y dices, vaya, pues esto tampoco me va a dar muchísima información. Bueno, otra aproximación con otro software, porque yo sigo emperrado, a ver si consigue diferenciarme poblaciones sanas y enfermas, y ya me dice, no, mira, aquí hay barras, una barra por cada animal y un color pertenece a lo que él entiende que es una población y el otro a la otra. Son barras verticales, ¿vale? Y ya el programa te está diciendo que no, que cada animal tiene lo mismo de una población que de otra, que soy incapaz de diferenciarlos genéticamente, que son una población homogénea y algo hay, pero que no permite diferenciarlos entre sí. Bueno, pues como esto se hacía con 25 microsatélites, que son pocos puntos del ADN, en realidad son poquísimos puntos del ADN, pues dimos el siguiente paso y hicimos una cosa que se llama por sus siglas en inglés GWAS o Genome Wide Association Study, es decir, ahora vamos a ver 60.000 puntos.
Ya sé lo que vais a decir, coño, entre 25 y 60.000 no habrá un punto medio. Pero es que o son 25 o 100 incluso de microsatélites, pero estos son siempre de 60.000 para arriba, porque es un array, en realidad, que tiene un montón de sondas. Ahora os hago una explicación de cómo se hace esto. Y lo que hacemos es coger todos los animales del caso control más abundante que teníamos, 38 sanos, 10 enfermos, es al revés, perdón, tenemos 18 sanos y 30 enfermos, se me han ido aquí las cifras, le hacemos ese chip, que ese chip es así, esto tiene el tamaño de un porta de histopatología, es algo minúsculo, en ese algo minúsculo los biólogos moleculares son capaces de meter hasta 62 millones de sondas y a partir de aquí, pues dependiendo de la base que se pegue, es decir, SNP, os recuerdo que es una mutación puntual donde puede haber o un A, o un C, o un T, o un G, a diferencia del 99% de la población que tendrá una en concreto, pues produce un color diferente. Esto, que para nosotros es un galimatías, luego el software va y te dice exactamente pues qué polimorfismo hay en ese punto del ADN del cerdo que estás mirando. Hemos ampliado la potencia analítica de una forma espectacular. Fijaros que aquí estamos ya analizando, estamos metiendo en computación 60.000 puntos de 48 animales. Hacer una multiplicación de la cantidad de asociaciones que tiene que hacer el software. El resultado final es que yo le digo, hazme un gráfico donde me digas la probabilidad de que a lo largo de los distintos cromosomas del cerdo, alguno de esos 60.000 puntos, el tener una de las 4 bases en concreto en alguno de los 60.000 puntos, está relacionado con estar enfermo o está relacionado con estar sano. Y entonces es cuando te aparecen estos puntos, esto sería 0 probabilidad y la probabilidad va subiendo hacia arriba, y te encuentras una serie de puntos negros que dices, qué buen aspecto tiene esto. Bueno, buscas saber cuáles son, ya sabéis que estos polimorfismos tienen nombres un tanto siniestros, porque normalmente tienen lo de Marco, te juro por Dios que es casualidad. O sea, no es que lo haya descubierto Enric, ¿vale? En realidad es Mark 0, pero bueno, cuando lo leí el otro día digo, joder, es que esto está hecho, parece que está hecho posta. Entonces uno dice, bien, ya solo falta que esos puntos, esas mutaciones puntuales, caigan en un gen, que el gen se llame gen relacionado con el PFTS. He encontrado exactamente el sitio donde está la alteración y además voy a ser capaz de describir, de predecir qué berracos van a producir esos animales enfermos. Os juro por Dios que esto pasa, ¿eh? Tú estás en tu despacho, ves estos 3 puntos, te da un subidón y dices, eureka. Claro, luego recuerda, dices, vale, he hecho un análisis simple, he hecho un análisis de relación simple, ahora me toca hacer 2 o 3 correcciones diciéndole al software, cuidado, mira a ver ahora, no vaya a ser que lo que estemos viendo sea producto del azar o de la propia distribución. Y me dice, vale, macho, tus puntos han bajado y además es que hasta que no lleguen a la línea naranja por encima no van a ser significativos. Te vuelve a dar el bajadón, dices, vale, pues no he hecho absolutamente nada, haces 3 correcciones más, siempre con la esperanza de que alguna te ponga los puntos por encima, no, va a ser que no. Hay 4 puntos del ADN de los cerdos, 4 mutaciones puntuales, que si no le hiciéramos esos sucesivos análisis, podríamos llegar a creer que están relacionados con esta enfermedad, pero es que no. Simplemente este análisis nos dice, existe una alteración o del azar o de la estructura poblacional en sí misma que hace que esos puntos parezcan que están relacionados, pero no es verdad. Para que os hagáis una idea, fijaros, esto es pavo y esto es pavo con ceguera, una enfermedad muy propia de los pavos, y fijaros cómo aquí la raya está ahí y fijaros cómo todos estos puntos están por encima de esa raya. Esto es cortesía de uno de mis discípulos, de un doctorando, Juan Manuel Herrero Medrano, que estaba trabajando en la Universidad de Wageningen haciendo este tipo de cosas, pero esto está hecho con otra estrategia que es Whole Genome Sequencing. Es decir, tú coges, secuencias todo el ADN del animal, en este caso eran animales pavos ciegos, frente a pavos enfermos. Fijaros, yo para tener muy poca potencia estadística he tenido que analizar 48 animales y este analizó 4 enfermos, 2 sanos. Pero es que este estaba analizando 2 millones de mutaciones puntuales, frente a 60.000. ¿Vale? Si queréis otro ejemplo, en los perros, aunque parezca mentira, esto también se hace, y fijaros cómo aquí también hay SNPs que en el San Bernardo pueden predecir qué animales van a sufrir displasia de cadera o displasia de hombro.
Por desgracia, nosotros en el PFTS, después de haber gastado mucho dinero y mucho tiempo, seguimos sin poder decir qué puntos podrían estar relacionados con estar enfermo y sano. Fijaros, si nos ponemos a analizar qué debilidades tiene nuestra aproximación del GWAS, del Genome-Wide Association, lo primero es que solo, entre comillas, tipamos 60.000 puntos del ADN. Esto comparado con los 25 micros es muchísimo, pero comparado con los 2 millones de un WGS es poquísimo. Entonces, corremos el riesgo de que esos 60.000 puntos no caigan en el punto exacto donde hay algo alterado que hace que los animales tengan más predisposición a enfermar o no. Se tipan muy pocos marcadores del cromosoma X y prácticamente no se tipa ninguno del cromosoma Y. Los que ya me habéis oído en otras ocasiones sabéis que voy a hablar del cromosoma Y y voy a deciros que el cromosoma Y, chicos, no tiene nada. Tiene 6 genes mal contados. Es decir, la diferencia no está en tener Y, está en tener 2X. Y vosotras, coño, sed tolerantes, somos unos disminuidos genéticos, nos falta un cromosoma, coño. Así que, bueno, a partir de hoy que manejáis esta información, pues espero que cambie vuestra vida en algo. Realmente puede ser que sí haya algo, aunque es muy improbable porque realmente en el cromosoma Y hay muy poquitos marcadores, hay muy poquitos genes, por tanto, muy poquitos marcadores, porque el resto es relleno. Entonces, es muy difícil secuenciarlo, el cromosoma Y, y se han determinado muy poquitas mutaciones puntuales. Muy bien. Y si estamos trabajando con grupos, sobre todo de uno de los dos sexos, y esto es lo que nos está produciendo alguna alteración, que tengamos pocas determinaciones en el X o en el Y, y esto nos esté llevando un poquito a ciegas. Bueno, pues como lo que sí tiene el cromosoma Y son unos cuantos marcadores estupendos que tú puedes hacer una PCR, si te aparece es que el ADN tiene cromosoma Y, si no te aparece es que no tiene cromosoma Y. Esto es una PCR para el marcador SIRB del cromosoma Y, y fijaros, estos son los animales a los que le hicimos GWAS. Sorpresa, el 90% de los que hemos hecho paternidad y le hemos hecho GWAS son machos, cogidos al azar, porque nosotros no nos fijamos en el sexo cuando lo sacrificamos y Vicente, cuando nos mandó en enero las otras 20 muestras, estoy seguro de que no se fijó en el sexo. De hecho, ni lo registramos. No lo registramos porque no teníamos la necesidad, porque sabíamos que podíamos en cualquier momento determinar el sexo de la muestra con la que estábamos trabajando. Por tanto, vosotros que os creíais que os iba a dar una información súper relevante para poder ya ponerle solución a esta enfermedad, habéis descubierto que va a ser que no. Que seguimos trabajando, que tendremos que seguir trabajando, que sabemos cosas bastante concretas, como que con la paternidad sí es verdad que podemos determinar, pero a posteriori. Es decir, tengo un problema, identifico animales enfermos, cojo todos los potenciales padres, los tipo y sé quién es el que más me está produciendo. Si decido eliminarlo, sé que tengo probabilidad de reducir la prevalencia de esa enfermedad. Esto lo hemos hecho al menos en 4 casos. Hemos tipado más casos. Hemos tipado por lo menos otros 2 casos, pero el problema de esos 2 casos es que no teníamos todos los potenciales padres. Con lo cual no podemos hacer un buen estudio probabilístico, una buena asociación probabilística entre berracos y animales enfermos. No hemos encontrado en ese estudio de asociación, utilizando 60.000 marcadores a lo largo del ADN del cerdo, un punto concreto o algún punto concreto que nos permitiera decir qué gen tiene una alteración y que nos permitiera predecir qué berracos iban a producir. Y obviamente es necesario seguir investigando y vamos a seguir en ello siempre, obviamente, en la medida de nuestras posibilidades económicas. Y como decía antes Enric, pues todo esto también lo hemos plasmado en un artículo, porque realmente no existe en el mundo nadie que se haya preocupado de hacer este tipo de asociación, y insisto que nos sorprendió mucho a nosotros y creo que nos ofrece información más que relevante. Muchísimas gracias por vuestra atención. He disfrutado pues, como uno de estos, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta después de los casos, yo creo que las respondemos. Gracias.